Aquella tarde, Thomas encontró a una mujer tirada en el camino y pensó que era una simple mendiga. La llevó a su casa por lástima, le dio agua y comida como haría cualquier hombre de buen corazón. Pero cuando descubrió quién era realmente esa mujer, se quedó sin palabras. Su vida jamás volvería a ser la misma. Todo comenzó cuando el sol caía sobre las llanuras de Arizona, pintando el cielo de rojo intenso. Thomas regresaba a su rancho después de 3 largos días en el pueblo vendiendo ganado. Estaba cansado, polvoriento, y solo quería llegar a casa para quitarse las botas y descansar en su porche mirando las estrellas. Su caballo avanzaba lentamente por el sendero cuando algo llamó su atención. Junto a un viejo roble seco, una figura yacía inmóvil en el suelo. Thomas detuvo su caballo y entrecerró los ojos para ver mejor. Era una persona cubierta con una manta raída que apenas se movía. Con la cautela que 20 años en estas tierras salvajes le habían enseñado, Thomas desmontó y se acercó lentamente. Sus botas crujían sobre la tierra seca mientras avanzaba paso a paso. Era una mujer. Su rostro estaba completamente oculto bajo un pañuelo oscuro, y sus ropas estaban tan sucias y destrozadas que parecían haber sobrevivido a 1000 tormentas del desierto. Todo en ella gritaba miseria y abandono. Sus manos delgadas temblaban como hojas en el viento, y cuando Thomas se arrodilló junto a ella, pudo ver sus labios agrietados por la sed y el sufrimiento. «Señora, ¿puede escucharme?», preguntó Thomas con voz grave pero gentil. La mujer abrió los ojos lentamente, como si ese simple gesto le costara todas sus fuerzas. Eran ojos oscuros como la noche sin luna, profundos como los pozos antiguos de las montañas. Lo miró con una mezcla de miedo y agotamiento absoluto, pero no pronunció ni una sola palabra. Thomas observó a su alrededor buscando respuestas. No había nadie más en kilómetros, ni caballo, ni carreta, ni huellas que explicaran cómo había llegado esta pobre mujer hasta este lugar olvidado. Debía ser una mendiga, pensó, una de esas almas perdidas que vagaban por el desierto buscando limosna o un trozo de pan. No se olviden de suscribirse y comentar de qué parte del mundo nos están viendo. Eso nos hace muy felices y nos motiva a seguir creando estas historias para ustedes. «No puedo dejarla aquí para que se la coman los coyotes», murmuró Thomas para sí mismo mientras tomaba una decisión. Con todo el cuidado del mundo, levantó a la mujer en sus brazos. Pesaba menos que un saco de harina, y eso le causó una punzada de preocupación en el pecho. Esta mujer no había comido bien en mucho tiempo. La acomodó sobre su caballo y montó detrás de ella, sosteniéndola firmemente para que no cayera durante el viaje. El camino hasta su rancho nunca le había parecido tan largo como esa tarde. Cuando finalmente llegaron, el sol ya había desaparecido detrás de las montañas, dejando el cielo teñido de púrpura y naranja. Thomas cargó a la mujer hasta el interior de su modesta casa de madera y la recostó con delicadeza en la cama que había pertenecido a su difunta madre. Fue al pozo, sacó agua fresca y regresó junto a ella. Le acercó el vaso a los labios y la ayudó a beber. La mujer bebió con una desesperación que partía el alma, como si no hubiera probado una gota de agua en días enteros. Cuando terminó, sus ojos se cerraron pesadamente y cayó en un sueño profundo y silencioso. Thomas se quedó de pie junto a la cama, observándola con el ceño fruncido. Había algo extraño en esta mujer, algo que no encajaba con la imagen de una mendiga común. Sus ropas estaban completamente destrozadas. Eso era verdad, pero sus manos contaban una historia diferente. Aunque estaban cubiertas de polvo y tierra, eran manos delicadas, con dedos largos y elegantes. No eran las manos ásperas y callosas de alguien que había sufrido trabajos duros o mendigado en las calles durante años. Thomas sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. No era asunto suyo investigar la vida de una desconocida. Mañana, cuando ella despertara y recuperara algo de fuerzas, le prepararía un buen desayuno y la ayudaría a continuar su camino. Era simplemente lo correcto, lo que cualquier hombre decente de estas tierras haría por otro ser humano necesitado. Pero mientras preparaba su cena solitaria de frijoles y pan duro, sus ojos no podían evitar mirar constantemente hacia la puerta cerrada del cuarto donde dormía la misteriosa mujer. Algo en aquellos ojos oscuros lo había tocado profundamente, algo que su mente no lograba explicar,
pero su corazón sentía con claridad. Esa noche, Thomas durmió en el viejo sofá de la sala, con el sombrero cubriéndole el rostro y las botas todavía puestas por si acaso. Soñó con tormentas violentas en el desierto y con ojos que brillaban como estrellas perdidas en la inmensa oscuridad. Afuera, un coyote solitario aullaba a la luna llena que bañaba las llanuras con su luz plateada. Thomas no lo sabía en ese momento, pero aquel aullido era un presagio, el primer capítulo de una historia que cambiaría su destino para siempre. Porque esa mujer que había recogido del camino como a una mendiga abandonada no era quien él pensaba, y cuando descubriera la verdad ya sería demasiado tarde para su corazón. Pasaron 3 días, y la mujer no pronunció ni una sola palabra. Thomas comenzaba a preguntarse si acaso era muda, o si algún trauma terrible le había robado la voz. Pero lo que descubrió en esos 3 días lo dejó más confundido que nunca. Cada mañana, Thomas le llevaba el desayuno a la habitación. Huevos frescos de sus gallinas, pan que él mismo horneaba y leche tibia de su única vaca. La mujer comía en silencio, siempre con la cabeza baja, evitando mirarlo directamente a los ojos. Cuando terminaba, inclinaba la cabeza en un gesto de agradecimiento tan elegante que parecía ensayado durante años. Thomas intentaba iniciar conversación, pero ella solo respondía con movimientos de cabeza o gestos suaves de sus manos. Sí, no, gracias. Eso era todo lo que podía interpretar de su lenguaje silencioso. El segundo día, Thomas notó que la mujer se había levantado de la cama por primera vez. La encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia las montañas con una expresión que mezclaba tristeza y anhelo profundo. Cuando sintió su presencia, se volteó rápidamente y bajó la mirada, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo prohibido. «No tiene que esconderse», le dijo Thomas con voz amable. «Esta es su casa mientras la necesite». Ella lo miró entonces, solo por un instante, y Thomas sintió que esos ojos oscuros podían ver directamente dentro de su alma. Había tanta historia en esa mirada, tanto dolor y tanta fortaleza al mismo tiempo, que tuvo que apartar la vista primero. Fue en la tarde del tercer día cuando todo cambió. Thomas tenía un caballo enfermo, su yegua favorita, llamada Estrella. Llevaba semanas tosiendo y perdiendo peso, y ningún remedio que Thomas conocía había funcionado. Ya estaba resignado a perderla, cuando la mujer misteriosa salió de la casa por primera vez. Caminó directamente hacia el establo con pasos seguros, como si supiera exactamente a dónde iba. Thomas la siguió, intrigado y un poco preocupado. La encontró de pie frente a Estrella, acariciando su hocico con una ternura que hizo que el corazón de Thomas se encogiera. Entonces la mujer hizo algo extraordinario. Comenzó a caminar por los alrededores del rancho, agachándose de vez en cuando para recoger plantas y hierbas que crecían salvajes entre las rocas. Sus manos se movían con una precisión asombrosa, seleccionando hojas específicas, raíces de ciertos tamaños, flores de colores particulares. Era como ver a un artista trabajar, cada movimiento calculado y lleno de propósito. Thomas la observaba en silencio, completamente fascinado. Esta mujer conocía las plantas del desierto como si fueran viejas amigas. Sabía exactamente cuáles arrancar y cuáles dejar, cuáles tomar de la raíz y cuáles solo necesitaban sus hojas. Ninguna mendiga del mundo podría saber todo eso. La mujer regresó al establo con las manos llenas de su cosecha verde. Sin decir palabra, comenzó a preparar una mezcla, triturando las plantas entre 2 piedras que encontró en el suelo. Sus movimientos eran rituales, ancestrales, como si estuviera realizando una ceremonia sagrada transmitida por generaciones. Cuando terminó, tenía una pasta verde oscura que olía a menta y a algo más, algo que Thomas no podía identificar, pero que le recordaba a las montañas después de la lluvia. La mujer se acercó a Estrella y le ofreció la mezcla en la palma de su mano. La yegua, que había rechazado todo alimento durante días, comió la pasta sin dudar. Thomas no podía creer lo que veía. Se quedó inmóvil.
observando cómo su caballo enfermo lamía hasta la última gota de aquel remedio misterioso. ¿Cómo supo qué plantas usar?, preguntó Thomas, sin esperar realmente una respuesta. La mujer lo miró, y por primera vez, Thomas vio algo diferente en sus ojos. Ya no había solo tristeza y miedo. Había orgullo, había conocimiento antiguo, había poder. Ella no respondió con palabras, pero señaló hacia su propio corazón y luego hacia las montañas distantes. Era un mensaje claro, aunque silencioso. Este conocimiento venía de muy lejos, de un lugar sagrado, de su gente. Esa noche, Thomas no pudo dormir. Se quedó sentado en el porche, mirando las estrellas y pensando en todo lo que había visto. Esta mujer no era una mendiga. Era algo completamente diferente. Alguien especial que escondía secretos más grandes de lo que él podía imaginar. Y Estrella, su yegua moribunda, respiraba mejor que en semanas. Mañana iría al pueblo por provisiones, y quizás, solo quizás, encontraría algunas respuestas sobre quién era realmente la mujer misteriosa que dormía bajo su techo. No sabía que las respuestas que encontraría lo dejarían sin aliento. El pueblo de Dry Creek estaba a 2 horas de caballo desde el rancho de Thomas. Era un lugar pequeño, con una calle principal polvorienta, una tienda general, una oficina de correos y poco más. Pero si había un lugar donde los rumores corrían más rápido que el viento del desierto, era exactamente este pueblo. Thomas llegó temprano esa mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra. Ató su caballo frente a la tienda general de Don Miguel, un hombre mexicano de bigote canoso que conocía todos los secretos de la región. Si alguien sabía algo sobre cualquier cosa, era él. «Thomas, amigo mío», lo saludó Don Miguel desde detrás del mostrador lleno de frascos y herramientas. «Hace tiempo que no te veía por aquí. ¿Qué te trae al pueblo?» «Necesito provisiones», respondió Thomas, dejando una lista sobre el mostrador. «Harina, sal, frijoles y algo de café si tiene». Mientras Don Miguel reunía los productos, Thomas decidió arriesgarse con una pregunta casual. «Oiga, Don Miguel, ¿ha escuchado algo interesante últimamente? Ya sabe cómo es esto. Viviendo solo en el rancho, uno se pierde todas las noticias». Don Miguel levantó las cejas con expresión curiosa y se inclinó sobre el mostrador como si fuera a compartir el secreto más grande del mundo. «¿Que si he escuchado algo? Amigo mío, no se habla de otra cosa en todo el territorio. ¿No te has enterado de lo de la hija del sabio Apache?» Thomas sintió que su corazón se detenía por un instante, pero mantuvo la expresión calmada. «No sé de qué me habla. Cuénteme». Don Miguel miró hacia ambos lados como verificando que nadie más escuchara, aunque la tienda estaba completamente vacía. Hace muchos años vivió en estas tierras un apache llamado Nalin. Era un hombre extraordinario, Thomas. Conocía cada planta del desierto, cada raíz de la montaña, cada flor del valle. Dicen que podía curar enfermedades que ningún médico blanco podía siquiera diagnosticar. Thomas tragó saliva pero no interrumpió. Los colonos venían desde muy lejos para buscar su ayuda. No importaba si eras blanco, mexicano o indio. Nalin ayudaba a todos por igual. Era un hombre de paz, un sabio verdadero. Hasta los rancheros más duros lo respetaban profundamente. «¿Y qué pasó con él?», preguntó Thomas, aunque temía conocer la respuesta. «Desapareció hace como 10 años. Unos dicen que murió, otros dicen que se fue a las montañas sagradas a vivir sus últimos días en paz. Pero dejó algo atrás, Thomas. Dejó una hija». El corazón de Thomas latía tan fuerte que estaba seguro de que Don Miguel podía escucharlo. Esta hija, Nishoni le dicen, aprendió todo lo que su padre sabía, cada secreto de las plantas, cada remedio antiguo, todo el conocimiento de generaciones está guardado en su cabeza. Es la última heredera de esa sabiduría ancestral. ¿Y por qué hablan de ella ahora? Thomas apenas podía mantener la voz firme. Don Miguel suspiró profundamente, y su expresión se volvió seria. Porque hay hombres malos buscándola, Thomas. Hombres codiciosos que quieren ese conocimiento para ellos mismos. Quieren obligarla a revelar los secretos de su padre para vender esos remedios y hacerse ricos. Llevan semanas rastreándola por todo el territorio.
Thomas apretó los puños bajo el mostrador. Dicen que ella escapó de su campamento hace varios días. Huyó hacia el desierto para esconderse de ellos. Nadie sabe dónde está ahora, pero esos hombres no van a detenerse hasta encontrarla. Ofrecen buena recompensa por información sobre ella. Don Miguel terminó de empacar las provisiones y las empujó hacia Thomas. Es una historia triste, amigo. Esa pobre mujer solo quiere vivir en paz, pero su conocimiento es demasiado valioso. En este mundo, ser especial puede ser una maldición terrible. Thomas pagó sus provisiones en silencio, con la mente dando vueltas como un remolino. Ahora todo tenía sentido perfecto. Las manos delicadas, el conocimiento de las plantas, el silencio cauteloso, el miedo en sus ojos. La mujer en su rancho no era ninguna mendiga. Era Nichoni, la hija del legendario sabio apache Nalin, y había hombres peligrosos buscándola en este mismo momento. Thomas montó su caballo y cabalgó de regreso más rápido que nunca. El viento golpeaba su rostro mientras su mente procesaba todo lo que había descubierto. Tenía que hablar con ella, tenía que saber la verdad de sus propios labios, pero más importante aún, tenía que protegerla, porque Thomas era muchas cosas: un hombre solitario, un ranchero humilde, alguien que había perdido demasiado en la vida. Pero había algo que jamás sería: un cobarde que entregaba a una mujer inocente a hombres malvados. Cuando las luces de su rancho aparecieron en el horizonte, Thomas tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Thomas llegó al rancho cuando el sol comenzaba a descender hacia las montañas. Desmontó de su caballo con el corazón latiendo fuertemente y caminó hacia la casa con pasos decididos. Durante todo el camino de regreso, había ensayado las palabras que diría, pero ahora que estaba frente a la puerta, todas esas palabras habían desaparecido de su mente. Respiró profundamente y entró. La encontró sentada junto a la ventana, exactamente donde la había visto antes. La luz dorada del atardecer iluminaba su rostro, y por primera vez, Thomas notó lo hermosa que era realmente. Ya no llevaba el pañuelo que cubría su cara, y sus rasgos finos contaban la historia de su herencia apache con orgullo silencioso. Ella lo miró entrar y algo cambió en sus ojos. Era como si supiera que él había descubierto algo importante, como si pudiera leer sus pensamientos solo con mirarlo. Thomas se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos nerviosamente. Se acercó a ella lentamente y se sentó en la silla frente a la ventana, dejando una distancia respetuosa entre los dos. «Fui al pueblo hoy», comenzó Thomas, su voz más suave de lo habitual. «Escuché una historia muy interesante sobre una mujer apache, la hija de un sabio llamado Nalin, un hombre que conocía todos los secretos de las plantas del desierto». Los ojos de ella se agrandaron ligeramente, pero no apartó la mirada. Dicen que esta mujer heredó todo el conocimiento de su padre, cada remedio, cada cura, cada secreto antiguo. Y dicen que hay hombres peligrosos buscándola porque quieren robar ese conocimiento para hacerse ricos. Thomas hizo una pausa, estudiando su reacción. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de la mujer, brillando como diamante bajo la luz del atardecer. «Usted es Nichoni, ¿verdad? La hija de Nalin». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Finalmente la mujer cerró los ojos y asintió lentamente con la cabeza. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas contenidas durante demasiado tiempo, y entonces, por primera vez, habló. Sí, su voz era suave como el viento entre los árboles, melodiosa como el canto de los pájaros al amanecer. «Soy Nichoni, hija de Nalin, guardiana de los secretos de mi pueblo». Thomas sintió que el mundo se detenía al escuchar su voz. Era el sonido más hermoso que había oído en muchos años de soledad. «Mi padre dedicó toda su vida a ayudar a otros», continuó Nichoni, las palabras fluyendo ahora como un río liberado. No le importaba el color de la piel ni el origen de las personas. Para él, todos éramos hijos de la misma tierra, hermanos bajo el mismo cielo. Se detuvo para limpiar sus lágrimas con el dorso de la mano. «Antes de morir, me enseñó todo lo que sabía. Cada planta, cada raíz, cada combinación de hierbas que podía sanar el cuerpo y el espíritu. Me hizo prometerle que usaría este conocimiento para ayudar a otros,
nunca para hacer daño ni para beneficio propio. ¿Y esos hombres que la buscan?, preguntó Thomas con voz grave. El rostro de Nichoni se ensombreció con el recuerdo doloroso. Aparecieron hace un mes en mi aldea. Querían que les revelara los secretos de mi padre para fabricar medicinas y venderlas por mucho dinero. Cuando me negué, intentaron llevarme a la fuerza. Escapé en medio de la noche y corrí hacia el desierto. Su voz tembló ligeramente. Caminé durante días sin agua ni comida, escondiéndome de ellos. Cuando usted me encontró en el camino, ya había perdido toda esperanza. Pensé que iba a morir sola en el desierto, y una parte de mí casi lo prefería antes que entregar el legado de mi padre a hombres codiciosos. Thomas sintió una ola de emoción recorrer su pecho. Esta mujer había arriesgado su vida para proteger la memoria de su padre y el conocimiento sagrado de su pueblo. Era la persona más valiente que había conocido jamás. Nichoni, dijo Thomas, pronunciando su nombre por primera vez. Quiero que sepa algo importante. No voy a entregarla a esos hombres. Jamás. Mientras yo viva, usted estará segura en este rancho. Ella lo miró con sorpresa genuina, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Por qué haría eso por mí? No me conoce. Soy una extraña, una apache en tierra de blancos. Thomas sonrió, una sonrisa triste que revelaba años de soledad. Porque hace mucho tiempo perdí a todos los que amaba. Mi esposa, mi hija pequeña, se las llevó una fiebre que ningún médico pudo curar. Desde entonces vivo solo, sin propósito real, pero ahora el destino la puso en mi camino, y siento que debo protegerla. Por primera vez, Nichoni sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero iluminó toda la habitación como el sol naciente. Gracias, Thomas. Gracias por devolverme la esperanza. Las semanas siguientes fueron las más felices que Thomas había vivido en muchos años. Nichoni ya no se escondía en la habitación ni guardaba silencio. Ahora caminaba libremente por el rancho, su risa suave llenando los espacios vacíos que la soledad había dejado en aquella casa modesta. Cada día, Thomas aprendía algo nuevo sobre ella. Descubrió que le gustaba levantarse antes del amanecer para ver los primeros rayos del sol tocar las montañas. Aprendió que tarareaba canciones antiguas de su pueblo, mientras preparaba remedios con las plantas del desierto. Notó cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de su padre y las enseñanzas que le había dejado. Y Nichoni también aprendió sobre Thomas. Escuchó las historias de su esposa fallecida, de su pequeña hija que nunca llegó a cumplir 5 años, del dolor que lo había convertido en un hombre solitario. Vio la bondad escondida detrás de su rostro serio y el corazón gentil que latía bajo su exterior de vaquero curtido por el sol. Estrella, la yegua que había estado al borde de la muerte, ahora corría por los pastizales con más energía que nunca. Era un milagro viviente del conocimiento que Nichoni cargaba en sus manos sanadoras. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura, llegaron noticias al rancho. Don Miguel envió a su hijo con un mensaje urgente. Los hombres que buscaban a Nichoni habían llegado al pueblo. Estaban preguntando en cada casa, en cada tienda, ofreciendo dinero por información sobre una mujer apache que había desaparecido en el desierto. Thomas sintió que la sangre le hervía en las venas cuando escuchó las noticias. Miró a Nichoni y vio el miedo regresar a sus ojos, ese mismo miedo que había visto el primer día cuando la encontró tirada en el camino. «No voy a permitir que te lleven», dijo Thomas con voz firme como las rocas de las montañas. Al día siguiente, los hombres llegaron al rancho. Eran 3, montados en caballos negros, con rostros duros y ojos fríos como el acero. El líder era un hombre alto, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Desmontó frente a la casa de Thomas, con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Buenos días, señor», dijo el hombre de la cicatriz. «Estamos buscando a una mujer apache que escapó hace varias semanas. Nos han dicho que usted vive solo aquí, pero queríamos verificar personalmente». Thomas estaba de pie en el porche, bloqueando la entrada a su casa con su cuerpo.
Aquí no hay ninguna mujer apache, respondió Thomas con voz tranquila pero firme. Solo yo y mis animales. El hombre de la cicatriz entrecerró los ojos con sospecha. ¿Le importaría si echamos un vistazo dentro? Solo para estar seguros. Sí me importaría. Thomas no se movió ni un centímetro. Esta es mi propiedad y ustedes no son bienvenidos aquí. La tensión en el aire era tan espesa que casi podía tocarse. Los tres hombres intercambiaron miradas mientras sus manos se acercaban lentamente a sus cinturones. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Desde las colinas cercanas llegó el sonido de cascos de caballos, muchos caballos. Thomas miró hacia el horizonte y vio algo que le quitó el aliento. Un grupo de jinetes apache descendía hacia el rancho, liderados por un hombre mayor con plumas en el cabello y el rostro pintado con líneas ceremoniales. Eran al menos 20 guerreros que rodearon a los tres hombres en cuestión de segundos. El líder apache desmontó y caminó hacia Thomas con pasos dignos y solemnes. «Soy Kuruk, hermano de sangre de Nalin», dijo el hombre con voz profunda. «Hemos venido a buscar a la hija de mi hermano». La puerta de la casa se abrió y Nishoni salió al porche. Cuando vio al hombre mayor, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Tío Kuruk», susurró ella. El anciano sonrió y abrió los brazos para recibirla. Nishoni corrió hacia él y lo abrazó con fuerza mientras los guerreros mantenían a los tres hombres inmovilizados con sus miradas amenazantes. «Tu padre me visitó en sueños», dijo Kuruk. «Me dijo que su hija había encontrado refugio en el corazón de un hombre bueno. Vine a llevarla a casa, pero veo que quizás ya encontró un nuevo hogar». Nishoni miró hacia Thomas, y en ese momento sus ojos dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Kuruk asintió con sabiduría antigua y se dirigió a Thomas. «Vaquero, cuidaste a la hija de mi hermano cuando más lo necesitaba. Por eso te doy mi bendición. Si ella decide quedarse contigo, será bienvenida en ambos mundos». Los tres hombres, al verse rodeados y completamente superados, retrocedieron lentamente hacia sus caballos. Sin decir una palabra, montaron y huyeron al galope, desapareciendo en una nube de polvo. Nunca más se les volvió a ver en aquellas tierras. Thomas tomó la mano de Nishoni entre las suyas, sintiendo por primera vez en años que su corazón solitario finalmente había encontrado su hogar.